Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarás ayudando un montón. Muchas bendiciones. En este video que te traigo hoy, te voy a mostrar cómo hice esta serpiente. Muy fácil y sencilla de hacer, que lo podrás hacer con muy poco material. Vamos a comenzar. Usted lo puede hacer del color que usted quiera, el color que usted coja, ese le va a quedar bien. Mi hilo que yo estoy usando es de algodón acrílico y es de 1 milímetro. Yo estoy utilizando hoy esta aguja 1.7. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro hilo y cerramos con un punto deslizado. Así. Cuando ya usted lo tenga, aprieta bien su hilo del anillo. Aquí hacemos aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Así vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya llegué a mi vuelta y voy a hacer aquí un punto y un aumento. Así vamos tejiendo, un punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Recuerde que usted puede desactivar los subtítulos dándole a la pantalla y ahí le aparecen las 12. Ahí usted lo puede desactivar. Así vamos tejiendo. Aquí. Hay que poner su separador para saber dónde terminamos. Aquí ya yo llegué y voy a comenzar la vuelta 4. 1, 2 y 3. Voy a comenzar la vuelta 4. Y esta vuelta 4 voy a hacer un punto en cada punto de base. La vuelta 4 y la vuelta 5. Así vamos tejiendo. Yo les sugiero que si usted tiene un hilo más grueso, usted la hace con su hilo más grueso. La serpiente tejiéndola con un hilo más grueso queda mejor, muchísimo mejor. Así vamos tejiendo. Aquí termino mi vuelta y comienzo la vuelta 6. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. 5 medios puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 21 puntos. Ahora viene la vuelta 7. En esta vuelta 7 vamos a hacer 3 aumentos. 3 aumentos seguidos. Así. 1, 2 y 3. Esto es para hacerle los cacheticos. 3. Y 8 medios puntos. Así lo hacemos. 8 medios puntos. Hacemos 3 aumentos seguidos y 7 medios puntos. Terminamos con estos 7 medios puntos. Y ya terminé mi vuelta. Esta vuelta la hicimos 3 aumentos, 8 medios puntos, 3 aumentos y terminamos con 7 medios puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 8. En esta vuelta 8 vamos a hacer aquí un medio punto. Ponga su puntico de separación y un aumento. Esto lo hacemos por 3 veces. Y un aumento. Un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento.
Después de esto hacemos 8 medios puntos, un punto bajo y repetimos otra vez un punto bajo, un aumento por 3 veces y terminamos la vuelta con 7 medios puntos. Aquí vamos tejiendo la vuelta 9. En esta vuelta 9 vamos a tejer esos mismos 33 puntos y lo vamos a hacer la vuelta 9, la vuelta 10 y la vuelta 11. Los mismos 33 medios puntos en todo el contorno hasta llegar aquí. Volvemos cuando esté finalizando la vuelta 11. Así ya, mire, va quedando. Estos son aquí los cacheticos. Así va quedando. Ya cuando este hilo, que es el del anillo mágico, va quedando ya corto, usted lo agarra y lo va perdiendo aquí para que quede aguantado y ajustado este hilo junto con las puntadas. Aquí vamos a comenzar la vuelta 12. En esta vuelta 12 usted va a hacer una disminución, 15 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Y terminamos esta vuelta con 30 medios puntos. Así lo va tejiendo. Aquí comenzamos a hacer agarrando esta hebra. Una disminución. 15 puntos bajos. Y así lo vamos tejiendo. 15, 2, 3, 4 y 15 puntos bajos. Una disminución. Aquí disminuimos. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución y terminamos con 7 puntos bajos. Así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta 13. En esta vuelta 13 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución y esto lo hacemos en todo el contorno hasta llegar aquí y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. 3 puntos bajos y una disminución. Ok, aquí ya terminamos esta vuelta y vamos a comenzar la vuelta 14. En esta vuelta 14 vamos a hacer 2 medios puntos y una disminución y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. 2 y una disminución. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Otra vez. Mire, así va quedando. Aquí ya terminamos esta vuelta. Ya como estamos ya disminuyendo, aquí tenemos que poner los ojos. Los ojitos usted se los coloca aquí. En esta vuelta ya porque ya aquí ya vamos a seguir disminuyendo. Entonces aquí cuenta usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 8, aquí se los coloca. Usted le pone sus ojitos. Mire que va en esta hilera para que no se pierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí le coloca el otro. Aquí le abre con la... y vuelve y pone su otro ojito. Ahí. Aquí ya debemos de rellenar. Ahora que terminemos esta vuelta, rellenamos. Aquí los coloca así. Ahora vamos a hacer esta vuelta. Esta vuelta la vamos a hacer 4 medios puntos y una disminución. Así terminamos esta vuelta. 4 medios puntos y una disminución y terminamos la vuelta con 15 medios puntos. Aquí ya estamos rellenando. Rellenamos un poquito aquí y vamos a tejer estas primeras vueltas. Esto lo vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en esta. Usted puede hacerlo de largo deseado. Estos 15 puntos, esta tiene 80 vueltas. Esta que estoy haciendo es de 120 vueltas. Esto es un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Ahora que terminemos esta vuelta,
nosotros le colocamos, si usted quiere, usted le puede colocar un alambre para que le haga la figura que usted quiera. Si no, usted nada más lo va rellenando a medida que va tejiendo, lo va. Pero si usted quiere ponerle un alambre, usted se lo coloca. Yo le voy a poner un alambre en esta ocasión. Yo tengo un alambre que usted lo puede manejar con facilidad. Mire, este alambre, esto lo colocamos así, aquí y aquí vamos rellenando. Vamos rellenando para aguantar el alambre. Aquí lo vamos rellenando, aguantamos el alambre y a medida que vamos tejiendo con el alambre colocado, para que esto es para que usted lo pueda mover. Usted lo va rellenando y lo va tejiendo. Entonces, mire, así usted lo coloca. Mire cómo le va a quedar. Así. Usted coloca su alambrito y usted pone lo rellena y a medida que usted va tejiendo, usted va acomodando su alambre y rellenando y va tejiendo. Y esto lo va a hacer por la vuelta que usted quiera. Si usted quiere 120 vueltas, usted le hace 120 vueltas. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo hasta la vuelta. Yo la voy a tejer hasta la vuelta 120. Entonces, nos vemos cuando hayamos terminado la vuelta 120. Ya bueno, mire, ya aquí llegué a mi vuelta 120. Usted, después que ya usted la tenga, usted la hace así. La va moldeando así para que le quede de lo más, toda igualita. Así. Después usted le hace la figurita que usted quiera, pero usted la hace así. Entonces aquí vamos a tejerle la cola de otro color como hice con esta. Entonces, como la vamos a hacer de ese color, usted aquí vamos a hacerle el cambio de color. Yo se la voy a poner aquí blanca. Bueno, ya aquí voy a hacerle el cambio de color. Dejo esta en suspenso y entro entre el medio de las dos y halo mi hilo. Agarro mi hilo blanco, que es con que voy a hacer mi cambio de color y empiezo a tejer. Termino ese y entro entre el medio del punto de la cadena, entro agarrando y hago un punto deslizado. Y este hilo rojo ya lo saco. Y ahí mismo donde hice ese punto hago mi medio punto. Así. Y voy tejiendo un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Ya este hilo lo puedo cortar. Ya este lo corto para tejer con más facilidad. Y voy tejiendo un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo los mismos 15 medios puntos. Así. Aquí ya vengo a esta otra vuelta y comienzo a hacer ya mis disminuciones. Voy a tejer en esta vuelta 3 medios puntos y una disminución. Y tengo 1, 3 y una disminución. Aquí tengo otra 3 medios puntos y una disminución y termino esta vuelta con 12 medios puntos. 1, 2 y 3. Y una disminución. Aquí pongo mi puntico de donde voy y voy a tejer un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo en esta vuelta. Los mismos 12
Medio punto lo tejo en esta vuelta y voy rellenando a medida que voy tejiendo para que la colita me quede rellena también. Así. Aquí voy a rellenar este poquito, lo relleno para que me quede durita la colita. Aquí ya terminé de rellenar y aquí vamos a hacer 6 disminuciones. Así vamos tejiendo. Y terminamos esta vuelta con 6 medios puntos. Esos 6 medios puntos los cerramos con aguja punta roma. Bueno, ya aquí ya estoy cerrando, agarrando una hebra de cada lado, de cada punto de los 6 que me quedaron. Y así lo voy cerrando. Ya lo tenga, cierro con un nudito, así. Y este hilo lo pierdo por dentro. Y así lo terminamos. Ahora vamos a hacerle la lengüita. Esta lengüita usted hace 10 cadenas. Ese es su puntico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es una aguja número 12. Y yo lo estoy haciendo con el hilo más delgado. Porque si usted teje con uno de 2 hebras, usted agarra nada más una hebrita. Y con ese le hace la lengüita. Usted va bajando con medios puntos. Así lo va haciendo. Medios puntos. Así. Hasta llegar al final. Y ahí abajo en el final usted le deja ahí la hebrita si quiere. Para que le quede así. Ahí corta su hilo. Así. Y así hace la lengüita. Aquí vamos a hacerle la boca. Usted entra donde está el ojito. Aquí, así. Aquí. 1 y 2. Ahí usted entra. Aprieta ahí y lo va a llegar así bajándolo. Bajándolo hasta 1, 2, 3, 3. En el cuarto se regresa hacia el 3, mire, así. Usted entra aquí y se regresa un punto y baja y entra aquí debajo del anillo mágico, debajo, en esa vuelta. Y le da ahí, así, haciéndole así. Se regresa y entra por ahí mismo, pero sale otra vez aquí donde está, donde le hizo la vueltica y entra. Ajá. Y sale por ahí. Se regresa otra vez ahí y sale un punto debajo. Aquí así. Así. Para volver a entrar aquí donde 2 deditos, 2 hileras antes de llegar al ojo. Así. Aquí usted ala su hilo. Así. Y así le hace la agujita. Que le quede así. Debajo del ojo, entonces usted aquí, con este mismo hilo, se regresa, entra por ahí mismo, por donde entró, y se regresa y sale arriba donde está aquí. Así. Y ahí le hace el piquito de la nariz. Así. 2 puntaditas. Puede ser aquí y en la otra, del otro lado. Así. Y este hilo lo pierde. Así. Ahí le hace los 2 piquitos.
Así, así le hace la nariz. Aquí en la lengua, usted pone su hilo doble para que lo pueda aguantar aquí. Y entonces, en todo el mismo anillo mágico, usted entra. Ahí, así. Y ahí, para que le quede ahí aguantado con sus dos cositos. Así. Ahí lo entra y este lo va a agarrar y le va a hacer unas puntadas por debajo para que quede aguantado la lengüita. Así lo hacemos. Ok, ahí ya lo perdemos. Así lo hacemos. Bueno, amiga, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olvides suscribirte, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Usted le pone su toque personal, usted le hace la figurita que usted quiera. Acuérdese que yo le doy idea y usted la pone en práctica. Usted la puede hacer mucho más bonita. Bueno, Dios los bendiga y hasta el próximo video.